Bueno, Shabbat Shalom, estamos transmitiendo desde la comunidad Chilo de Barranquilla y, como siempre, dándole la gracia a nuestro Dios en este día especial de todos los 7 días de la semana que Él creó en este universo para que nosotros sintiéramos el gozo de su poder y de su gracia. Hoy es día de reposo. Continuamente se está repitiendo semanalmente porque mientras estemos en este mundo tiene que haber una continuidad, algo que señale que las cosas permanecen. Y en este mundo que es perecedero, la única manera es mediante este sistema que Dios nos ha dejado como un principio en todas las cosas que nosotros podemos observar. El sol sale todos los días, lo vemos, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, la creación de Dios, cumplimos un ciclo en esta tierra y dejamos una descendencia que nos va a reemplazar, y así sigue continuamente ese diseño que Dios planteó para que su gracia fuera mostrada de lo que va a ser el siglo venidero, el siglo que Él espera que todos lleguemos y por el cual nosotros hemos sido llamados y nos ha dado oído para poder responder. Así que todo lo que hemos sentido, ese llamado, todo lo que hemos recibido, ese oído de Dios, podemos estar tranquilos, podemos estar en la confianza de que su fidelidad permanece para siempre, es verdadera. Hoy la parashá que tenemos es la Tetzaveh. Ese es el nombre en hebreo y significa ordenarás. Ordenarás está desde Éxodo capítulo 27, desde el versículo 20. Un saludo a todos los hermanos que siempre permanecen con nosotros, dándonos el ánimo y acompañándonos en esta misión que nosotros tenemos de escuchar y llevar la palabra de Dios a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. Gracias a nuestro Dios que Él hace posible todo esto. Ahí está el hermano Fabio Agudelo, Yeser Maestre, Elena Mantilla, Lourdes y Carlos Guerrero. Siempre estamos aquí, los hermanos van llegando y la comunidad sigue respaldando esta palabra de nuestro Dios. Estamos hablando del tabernáculo del Señor, tabernáculo de Dios. Las cosas que nuestro Dios hizo en esta tierra con propósito de mandamientos. No es un simple lujo, un simple adorno para que nosotros tengamos una actividad o una labor que estemos nosotros realizando, sino que cada cosa tiene un sentido. Entonces vemos que en el desierto, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, la misión de Él era señalar un camino, pero no solamente eso, sino que el pueblo comprendiera y el pueblo pudiera entender cada cosa que nuestro Dios iba haciendo, porque de esa manera íbamos a estar afianzados y no íbamos a extraviarnos del camino. Como la Escritura nos ha mostrado siempre, muchos se han extraviado del camino por muchas cosas, como los afanes de la vida principalmente, que son uno de los enemigos que se ocasionaron en este mundo a causa de la naturaleza del pecado. Entonces, cada quien busca lo suyo propio, no lo que es en comunidad o de los demás. Por eso el Señor, el mandamiento principal que Él dice es amar al Señor sobre todas las cosas y otro semejante que es amar al prójimo.
El tabernáculo es una enseñanza sobre este modo de Dios vernos a nosotros, que es que nos mantengamos conectados como comunidad. Y así, de esa manera, podemos nosotros practicar todas las cosas que Él nos ha enseñado, como por ejemplo la justicia, el amor. Nadie puede hablar de amor alejado o aislado, ¿cierto? Porque el amor no se da personalmente, el amor se transmite y tiene que ser recibido por alguien. Esta parashá comienza entonces diciendo de esta manera, en el capítulo 27, versículo 20, dice ahí: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces vemos esta palabra, que es la palabra tamid. Tamid es lo que significa de continuo, de continuidad. Este es un fundamento, un principio que vamos a ver en muchas cosas, precisamente en el tabernáculo y en la obra de nuestro Dios, la palabra tamid, porque la obra de Él permanece. Entonces la palabra Texabé, que es el nombre de esta parashá, dice aquí que mandarás, ordenarás, pero este sentido no se puede tomar como lo conocemos nosotros, y se nos viene a la cabeza que siempre el mandato es obligar, como obligación. Ordenar aquí es capacitar, llenar de requisitos, organizar, que las personas supieran en el conocimiento cada cosa que debía realizar según la actividad que se le encargara a cada uno, porque la obra del Señor necesitaba de personas que tuvieran conocimiento en diferentes cosas. Entonces dice Moisés que tenía que organizar al pueblo y le tenían que traer entonces aceite puro, olivas machacadas para el alumbrado. Era la lámpara que había ahí en ese lugar, en el tabernáculo. Anteriormente no existía luz eléctrica, no existía como estamos acostumbrados ahora, y de pronto se nos hace difícil entender cómo funcionaban estas cosas, pero eran lámparas, que funcionaban con aceite y tenían que encenderse y tenían que permanecer encendidas continuamente para que no faltara la luz. Era lo único que alumbraba ese lugar en ese momento. Ese lugar entonces es el tabernáculo de reunión, que se dio en el desierto precisamente para convocar al pueblo en ciertas cuestiones que tenían que ver con el pecado. El único lugar que Dios establece en esta tierra en ese momento para que nosotros conociéramos las consecuencias y el significado del pecado, entonces fue el tabernáculo. Por eso es que el tabernáculo juega un papel importante en este asunto de el discernimiento de las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Entonces encontramos allí una forma de instrucción y vemos que nos muestra lo que es la incapacidad que tiene el hombre para edificar en las cosas de Dios. El hombre se volvió experto en construir cosas físicas, pero este tabernáculo nos está mostrando un tipo de edificación diferente que el hombre no conocía. Y cuando analizamos esto nos damos cuenta que si no tenemos esta parte de esta forma didáctica de Dios, hasta el día de hoy no pudiéramos entender esto.
Incluso los mismos apóstoles nos enseñan o ellos comprenden de esa manera, y por leerlos a ellos es que también logramos tener un alcance sobre este asunto. El hombre no tendría facilidad de reconocer entonces lo que es un terreno fértil para producir fruto en las cosas de Dios. A todo esto entonces forma lo que es una cátedra, es la universidad de Dios, en la cual nosotros hasta el día de hoy continuamos en el estudio para que no se nos olvide. Dice entonces el capítulo 28 que hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel. Siempre está mencionando el conjunto, los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Y los vestirás, le darás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ellos iban a tener unas vestiduras que iban a caracterizar el ministerio que ellos iban a realizar. Y era lo que iban entonces a transmitir toda esta enseñanza que tenían que ver con el tabernáculo, porque ellos iban a ser los maestros. Hasta ese momento entonces se estaba cumpliendo lo que había pedido el pueblo de Israel a Dios, que no hablara a Dios directamente con ellos, sino que pusiera un intermediario, que pusiera a alguien que hablara con Dios, que en este caso era Moisés. Habla tú con Dios y tú nos dirás lo que Dios te dice para que no muramos. Ellos sintieron el temor de Dios cuando se dieron cuenta que pecaban y que era algo que se había vuelto prácticamente común. Y de pronto muchos pecados que se realizan, hay personas o no se comprende por qué se están haciendo, ¿cierto? Conociendo las cosas del bien, las personas no están en la capacidad natural de poder evitar pecar. De hecho, incluso el creyente, dice la Escritura, que no hay justo en esta tierra que no peque, siendo justo. Muchas veces de pensamiento puede una persona también caer en pecado. Entonces los sacerdotes tenían que transmitir esta cátedra, que era llevar al pueblo una conciencia de pecado, porque hasta ese momento el pueblo no sabía lo que era eso, no sabía lo que era pecado, porque su capacidad mental no le daba para eso. Y fue lo que dio entonces la necesidad de que Dios pusiera unos educadores, unos maestros que pudieran enseñar esto. Dice el 28:3: y tú hablarás a los sellos de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Eso es lo que significa la palabra sacerdote, un intercesor, un intermediario. Cuando el Señor había dado una promesa de que el pueblo íbamos a ser reyes y sacerdotes. Y aquí vemos entonces que eso no estaba en función de un tiempo inmediato y de un tiempo presente, sino que el Señor estaba hablando en un futuro, y estaba hablando de su verdad, o sea, de algo que iba a ser efectivo. Estos sacerdotes que estaban aquí también eran pecadores,
también tenían que ofrecer sacrificios por ellos, pero ellos eran los que tenían entonces la responsabilidad de transmitir o de llevar ese ministerio. Alguien tenía que llevar ese ministerio aquí en la tierra realmente. Y fue cuando ellos entonces comenzaron a enseñarle o darles a entender que se necesitaba un perdón, el perdón por las transgresiones. Entonces, esto es cuando Dios establece lo que es el sistema sacrificial o el sistema de sacrificios, que era la única forma en que una persona podía hacer reconciliación con Dios, debido a que el pecado no comenzó necesariamente aquí en el monte Sinaí, después que ellos hacen el becerro de oro y Dios comienza entonces a reprenderlos, sino que ya el pecado venía desde mucho tiempo atrás, desde la creación del mundo. Entonces no estamos mirando de que desde este momento Dios comienza a corregirlo, con el sentido de que lo demás no era tenido en cuenta, sino que desde este momento es que ellos comienzan a tener una conciencia de pecado por medio de un sistema que lo había puesto Dios al alcance de ellos, que era con una práctica cotidiana de unos procedimientos, unos mishpat, unos ordenamientos que diariamente tenían que hacerlo, diariamente. Había entonces unos sacrificios continuos para esto. Por eso ellos aprendieron entonces que cuando cometían un error podían llevar un animalito para que el animalito reemplazara la culpa del pecador, y el animalito era el que pagaba entonces ese pecado, y quedaba el pecado cubierto, no quitado, quedaba cubierto. Dios lo vestía, lo vestía para que no se vieran la desnudez, lo vestía con un sacrificio, y eso era considerado entonces por Dios como una reconciliación momentánea. Acordémonos que toda esta cantidad de pecados que cometía la persona, desde el principio no era así, porque el pecado comenzó a multiplicarse a raíz del paso del tiempo. O sea, nunca el pecado hubo alguien que lo disminuyera, sino que cada día el pecado crecía más. Entonces este sistema del tabernáculo también nos está mostrando lo que es la multiplicación del pecado. No fue que la persona comenzó a hacer más pecado, sino que comenzaron a aparecer nuevas formas de pecar. O sea que cada día, y actualmente va a seguir sucediendo así, que van a aparecer cada día formas más perversas de pecado. No se va a conformar con las que existen, porque el ser humano tiene esa cualidad, que no es que se detuvo en una cantidad fija de pecados y los mantiene ahí, sino que siempre va a estar creando nuevas artimañas, nuevas formas de perversidad, porque nunca va a estar conforme hasta donde está, no está lleno, siempre va a estar. Eso es lo que se llama corrupción. Corrupción es el proceso de destrucción, autodestrucción, como los metales. Si los metales, tienes un metal y tú lo dejas ahí al aire libre y él comienza a descomponerse solo. Entonces ese proceso es que se llama corrupción. Ese es el proceso natural del ser humano. Nosotros somos entonces, como seres humanos, seríamos un pedazo de metal o de material que se está corrompiendo continuamente, y por naturaleza ya tiene un tiempo estipulado aquí en la tierra,
que nace, crece, se reproduce y muere, como nos enseñan en el colegio. Pero igualmente, a pesar de que hay descendencia, y a través del tiempo que va sucediendo, siempre sigue la misma sensación de que eso no funciona para que permanezca para siempre, sino que cada día se ve todavía que el procedimiento se acelera. Y ese es el temor que hay ahora en el mundo, por el cual se están buscando planetas y cosas donde ir a vivir, porque saben que el ser humano no va a poder detener la catástrofe que viene. Y el tabernáculo entonces también nos está enseñando en este sentido lo que es la unidad de Dios. Y así comienza cuando leemos Deuteronomio 6:4, que es el texto clave quizá en toda la Escritura. Donde dice: oye Israel. Israel es un pueblo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese principio fundamental de toda la Escritura, eso lo dijo el Señor cuando le preguntaron cuál es el fundamento de toda la Escritura, el principal mandamiento. Un abogado, unos escribas, y él dijo: lo principal que hay en la Escritura es la unidad. Y por eso es que Dios es uno. Y nunca podemos pensar que Dios sea dos o Dios sea tres en nuestra cabeza, porque las apariencias nos parezcan así. Y en toda la Escritura y los apóstoles, de eso fue que nos hablaron, y eso fue lo que ellos entendieron y lo transmitieron de diferentes maneras. Ahí lo estamos leyendo directamente en Deuteronomio, porque el Señor se declara a sí mismo. Él se da a conocer a sí mismo, pero el ser humano no tiene la capacidad de entender eso. Entonces los apóstoles, Colosenses 1:16, vamos a leer algunos textos que los apóstoles nos inspiran. Por lo menos Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y lo que llamamos congregación, dice el 18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el Reshit, el primogénito. La palabra primogénito sabemos que significa es el que existe por sí mismo. El que existe por sí mismo. De entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Eso entonces nos muestra a la congregación como un cuerpo. Y Él dice que la unidad no fue porque Él la inventó ahora aquí, porque puso unos mandamientos para que nosotros nos entretuviéramos ahí, sino que Él está dando es una explicación espiritual de lo que ha sido siempre, y nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no ayudamos a crear nada, ni sabemos cómo salieron estas cosas, pero Él nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el núcleo de todo, Él es el centro de gravedad que une todas las cosas. Lo que no está unido a ese punto de gravedad está destinado a desaparecer, a ser destruido, porque no puede sobrevivir por sí mismo, porque no es parte de la unidad con el Señor. Él lo dijo: Abba y yo uno somos. Abba no es un nombre. La palabra Dios no es un nombre. Entonces,
Él no había dado nombre. En el Antiguo Testamento, como se le llaman algunos, no existe un nombre de Dios como nombre. Y ese nombre solamente lo vemos en las Nuevas Escrituras, cuando Él ya se declara, haciendo alusión a algunas enseñanzas que vimos en la Escritura, por lo menos la de José, donde dice que Él se presentó a los hermanos y los hermanos no lo conocieron. Después que Él se dio a conocer, y Él mismo dijo: yo soy el hermano de ustedes. Entonces en la Escritura hay muchas alusiones a la forma como el Señor se tenía que presentar a nosotros para que los reconociéramos. Colosenses 1:20 dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las cosas del cielo estaban desconectadas de las cosas terrenales. Así comienza Génesis. Cuando leemos Génesis, es lo primerito que leemos, es versículo 2. Génesis 1 dice: la tierra estaba desconectada, ¿verdad? Y estaba sin forma. La tierra estaba desconectada y no tenía forma, porque acuérdense que Dios comenzó a formar a Adán, lo llevó al Edén para formarlo, porque no había forma, no existían formas en este universo, todo era un enredo, y conocemos las formas porque Él fue el que las creó. Entonces, desde el principio todo estaba desconectado, y por eso había que existir una reconciliación en las cosas de Dios, que son las cosas eternas, reconciliar con las cosas de la creación, que habían sido desconectadas también por el pecado, porque ya Dios estaba haciendo el proceso en el Edén para hacer la conexión de los 7 días, que si tenemos nosotros que este mandamiento del reposo, Éxodo 20, es uno de los libros que nos habla aquí del mandamiento, que es el 4.º mandamiento de los 10 mandamientos. El que no lo sabe tiene que contar bien los mandamientos, pero leyendo la Escritura, cuando dice en el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Hashem tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿por qué guardamos nosotros este día? Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra. Eso es lo que estamos haciendo hoy. En la continuidad de la obra del Señor, estamos recordando aquí, hoy, físicamente o en la práctica, que el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy estamos declarando eso, hoy estamos declarando que el Señor fue el que hizo la tierra y los cielos y la tierra en 7 días. Pero el 7º día, como dice el mandamiento, el fundamento, no tanto el asunto como se logró ya aceptar como si fuera la única idea de que no harás en él obra, era prácticamente permanecer acostado, no podían hacer nada. Pero si nos vamos a lo que el significado de las cosas celestiales de Dios, es que el 7º día era el día de trabajar el Señor. Ese era el día que Él prohibió que alguien hiciera alguna obra ese día, porque esa obra de ese día es la obra de Él, el día que Dios creó. Entonces nos está enseñando que en este día, que era cuando Adán iba a ser transformado prácticamente por Dios para permanencia
eterna de Él, porque Él fue creado del polvo de la tierra, ese día, esa obra no era de Adán, esa obra es de Dios. El poder de Él era el que iba a hacer eso. Ese es el día del poder de Dios. Y el capítulo 31 incluso también de Éxodo, creo que es el 31, nos dice que el día de reposo es señal, aquí en el 31, ¿cierto? Versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Hashem que los santifico. ¿Cierto? Entonces, por vuestras generaciones. Ya muchas generaciones lo han guardado, ahora estamos nosotros aquí, estamos vigilando el día de reposo. Entonces, estamos confesando en la práctica que el Señor puso esta señal. Nosotros estamos hoy en la señal. Y ese día no se puede cambiar por otro, porque no hay una señal, no hay otro tipo de señal sino esa. Entonces, por medio de nuestro Señor es que se van a reconciliar todas las cosas. Entonces, este es el fundamento con que Dios creó el cielo y la tierra, con el fundamento de que iba a estar en una unidad. Nada funcionaba aislado, nada funciona aislado. Entonces, por eso es que hablamos de comunidad, hablamos de congregación. En todo el recorrido de la Escritura nunca se cambia esa posición de Dios, de vivir en comunidad. Aquí en el tabernáculo entonces estamos aprendiendo o estamos recordando que nos habla de lo que es la intercesión para poder ser reconciliados con Dios. Se necesitaba una intercesión. En este momento se escogió a los levitas, porque los levitas mostraron celo cuando se le ocurrió a Aarón hacer un becerro de oro que habían propuesto el pueblo de Israel luego que Moisés subió al monte, y había durado 40 días. Ellos se desesperaron y dijeron: entonces vamos a hacer un dios, vamos a hacer dioses para nosotros, y decimos que estos nos sacaron de Egipto, porque ellos querían tener algo que ver, algo visible, algo palpable. Aquí en el 32:26, desde el 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso a Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Hashem? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Viendo la magnitud del pecado, ellos no consideraron en su mente que estaban pecando. ¿Y quién era Moisés para decirle a ellos eso? Incluso ahí estaban retándolo, pero ellos se olvidaban de que Moisés estaba siendo enviado, era por Dios, era la obra de Dios, y Moisés solamente era un encargado de la obra. Por eso esta gente entonces fue reprendida por Dios, y esa vez murieron una cantidad de ese pueblo. Los levitas fueron los que quedaron entonces numerosos en esta defensa, y Dios los escoge a ellos entonces para que hicieran el ministerio, tuvieran el ministerio de la reconciliación. Entonces miren que en ese momento no estaba el Señor, no estaba Yeshua aquí en la tierra, pero tenía que existir la continuidad antes que llegara el verdadero. Los levitas entonces, en manos de Aarón y sus hijos, fueron entonces escogidos para esto.
ya entonces existía esa esperanza de que Dios podía perdonar pecados, que Dios podía reconciliar, y ya hubo un descanso desde ese momento para el pueblo, porque cuando una persona no tiene esperanza, ya todo se acaba. Pero una vez que le dan una esperanza, por lo menos ya tiene un poco más de tranquilidad. Génesis 49:10 nos dice: texto que recordamos con mucha alegría precisamente por esto, porque aquí nos está diciendo, 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silot. Una esperanza de alguien que venía, aunque el tabernáculo todavía no nos está hablando de reyes, sino nos está hablando de un intercesor, que es lo que reconoce el sacerdocio, un intercesor, un reconciliador delante de Dios, porque el rey es un gobernante. Este texto de Génesis ya no está hablando de lo que tiene que ver con un legislador. Lo que tiene que ver con el reinado, entonces forma otro de los de la mismeret que Dios nos dio para que volviéramos otra vez a comenzar el tiempo perdido, o el año que se perdió en la escuela, y comienza entonces otra vez el proceso de la primogenitura, que es que en la de Aarón, que era por primogénito, para que hubiera la continuación. Entonces esa primogenitura falló, y una vez que falló, entonces es que viene Dios y establece más adelante lo que tiene que ver con los reyes, que también es otra forma de mostrar lo que es la primogenitura, y los reyes fallan. Luego viene el Mesías, por eso es que en toda la escritura leemos siempre el primogénito de la creación, porque dice: este sí no me ha fallado, este sí no me falla, este es el único que no me ha fallado, o sea que este sí es el que tengo complacencia, era el Mesías. Eso es lo que nos va dejando siempre la Nueva Escritura y la comprensión que tuvieron los apóstoles sobre esto. Había una mujer que era la mujer samaritana en Juan 4:21. En Juan 4:21. Que no pertenecía al pueblo de Israel, y dice que el Señor pasó por ahí, por esa tierra, iba para Galilea. Entonces aquí en Juan 4:21 dice que esta mujer le decía a él, en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, que es un monte samaritano, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces el Señor le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Estos montes terrenales no son lo que traen la unidad, nadie se va a unir. O sea, nosotros no vamos a irnos todos para allá, para Jerusalén, y amontonarnos ahí con los resucitados y todo eso, y ahí vamos a caber. Eso no es lo que debemos nosotros entender. El Señor está mostrando es algo que va a traer una unidad universal prácticamente, y es en base a Él. Vamos a reunirnos con Él. Realmente Él es el monte de Sión, Él es la Jerusalén celestial. Estos son todo esto que nosotros íbamos leyendo, lo veníamos leyendo, todo eso es
sombra, son sombras de las cosas que eran venideras o que son venideras. Hechos 4:32. Esta comprensión entonces hace posible que estos hermanos que estaban en este momento tuvieran esa comprensión. Hechos 4:32 dice: y la multitud, ya ahí se habla de la multitud, de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas las tenían en común, porque ya ellos se consideraban un pueblo. Ellos estaban reunidos constantemente y no practicaban un evangelio individual, aislado. Igualmente, en esta parashá vemos entonces todos estos implementos que lleva el sacerdote puestos, ¿cierto? Ellos le hacen una vestidura y toda esta vestidura tienen sus detalles, todos conforme a Moisés le había sido mostrados. Entonces vemos en Éxodo 28:9 que está hablando aquí de un efod que tenían que tener estas vestiduras. Entonces en el versículo 9 dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Esta es otra forma de lo que el Señor muestra en su modelo. El modelo de Dios iba a consistir de 12 nombres o 12 tribus que formaban parte de los hijos de Israel, los hijos que Dios le dio a Israel, que nosotros llamamos los patriarcas. Iban a estar esos nombres en el efod, que es el pectoral de juicio, 28:15. Vamos a poner aquí el 28:15. Aquí lo dice, en el 15: harás asimismo el pectoral de juicio, de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Entonces aquí está dando la medida. Este pectoral del juicio, la palabra juicio es mishpat. Una de las cosas que iban a estar frente a la gobernación, al gobierno de Israel. En este momento lo determinaban los sacerdotes. Ellos tenían que gobernar con mishpat. Entonces tenía que estar esto ahí frente a ellos, en todo el pectoral del juicio. El 21 dice que
Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre serán según las 12 tribus. Entonces 12 tribus es lo que pertenece o lo que está compuesto, lo que es el modelo de Dios. Nosotros no podemos ponerle 13 tribus, ni 14, ni disminuirle, ni añadirle. Solamente este ensayo, que es el tabernáculo, nos comienza a mostrar lo que es la unificación de un pueblo, que va a consistir en las 12 tribus. Cada cosita va tomando entonces una posición. 28:30 dice que 28, 29 y 30, llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, ¿cierto? Pectoral del Mishpat, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Hashem continuamente, tamid. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre su corazón, sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante del Señor. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Ya era una necesidad entender de que dentro de este tabernáculo, dentro de esta organización de unidad, lo que iba a estar presente era el Mishpat. El mismo tabernáculo, vemos la construcción, que todo estaba, las mismas pieles estaban encajadas unas con otras, no había ninguna piel suelta. El Señor dejó todo bien ajustado. No podía tener una brecha, o sea, no fue la enseñanza del Señor de dejar ninguna brecha, sino que todo estaba ajustado. Hermano, disculpa una pregunta. El sistema de Urim y Tumim, ¿cómo funcionaba eso? El Urim y Tumim se utilizaba el Urim y Tumim se utilizaba, según entiendo yo, era se utilizaba para los casos en que el juicio venía directamente de Dios, ¿cierto? Cuando era Dios consultado, y entonces ponían el Urim y el Tumim. Pero ¿cómo de pronto, si ellos, me imagino que ellos estaban pendientes en ese tipo de casos, en ese tipo de juicio, a esas dos, porque eran dos piedras, ¿no? Que se utilizaban, eran como dos piedras que se utilizaban. Pero ¿cómo funcionaban ellas? O sea, ¿cómo sabían ellos? Porque en última era como algo como por suerte. O sea, se ve así como algo... Sí, pero es que no pensamos en la suerte, en lo que le cayera. No, era aquí dice que... Sí, la decisión última era de Dios. Era de Dios. O sea, para entenderlo puede ser como algo como una suerte. Acuérdate que las cosas difíciles que no podía Moisés, él no podía juzgar, no se atrevía a juzgar Moisés. Él iba directamente y las pedía como alguien que violó el día de reposo y Dios no sabía qué hacer con él. Hubo uno también que maldijo y Dios, Moisés no se atrevió a hacer nada hasta que no consultó a Dios. Ya, en este momento entonces iban a estar los sacerdotes y ellos iban a estar los encargados de juzgar cosas difíciles. Y precisamente ellos iban a estar pendientes de lo que era el Mishpat, lo que dice aquí en el versículo 30. Un pectoral del Mishpat. Dice entonces aquí, Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Si el Urim y Tumim no decía lo que había que hacer, ellos no podían hacer nada. Pero o sea, lo que quiero saber ya es que ¿cómo se dan cuenta ellos de la decisión sobre esas dos? Dios le hablaba. Aquí no me dice que exactamente, Dios le hablaba a él que era lo que tenía que hacer, y lo que dijera el juez
o el sacerdote que estaba encargado de eso había que hacerlo. Porque se supone que si Dios le hablaba, él lo hacía. Bueno, ahora otra cosa que él haya hecho mentira, pero no creo que ninguna persona esa se atreviera, así como estaban las cosas, se atreviera a falsear algo que Dios había dicho. Lo que Dios decía, eso era. Entonces había que confiar era en el sacerdote, porque Dios no le iba a llamar al pueblo, no, llame al pueblo que yo le voy a hablar. Simplemente le hablaba al juez. Entonces la palabra de él era la que se hacía, porque estaba respaldada por Dios. Esa era la autoridad que tenía un sacerdote en ese momento. Si él declaraba a una persona que era digna de muerte, eso era lo que hacía. Ya, ellos no estaban para jugar. Por eso ese Mishpat le fue otorgado a ellos, es para eso, porque el pueblo ya era un pueblo, necesitaba un gobierno. Después de ver tantas señales, después de ver tanto milagro, el pueblo desde Egipto, y eran duros de corazón, que una persona quisiera ya por rebeldía, digamos, rebelarse a Dios, ya eso ya era buscar un suicidio, ya eso era tratar de suicidarse. Aunque muchas personas no lo hacían, pero precisamente por eso, porque el pecado llegó a esclavizar a una persona de tal manera que ellos perdían la razón, y en este tiempo es igual, y no saben, y peor, sí, no saben realmente en dónde están. Las cárceles siguen llenándose, y eso no le sirve a ninguna persona de escarmiento. Bueno, entonces el pueblo, el Mizcah, entonces nos está dando a nosotros esa enseñanza de lo que es la unidad, lo que es la reunión, y el Señor pone entonces lo que son la sociedad que está establecida sobre 12 tribus con sus nombres. Son 12 tribus con cada una con sus nombres según los hijos de Israel. Ahí el Señor entonces muestra lo que es la unificación del pueblo de Israel. Esta unificación se vino a dar ya fue con David. David es el que logra unificar las 12 tribus. Entonces el propósito de Dios, o el fundamento de Dios, se vio esa imagen, fue con el gobierno de David. Por eso es que entonces David lo escuchó uno mucho en los salmos y en la escritura, mostrándolo como un ejemplo de lo que fue esa parte de la organización que funcionó, ya que él la supo hacer. Pero luego vino el hijo, que fue Salomón, y con toda la sabiduría que Dios le dio y la riqueza que Dios le dio, bajo él fue que se separaron las 12 tribus. Entonces eso es un sigma prácticamente de que está negando realmente ese principio de Dios, que era la unificación. Entonces, en vez de unirse, lo que hay es separación. Eso se le llama el tabernáculo caído de David. Y hay una profecía de acuerdo a eso, por lo menos en Amós 9:11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Siempre mencionan a David, no porque David fue bueno, porque David fue el mejor, porque sabemos todo lo que hizo David, ¿cierto? David hizo bastantes cosas atravesadas, pero el Señor no está hablando de ese David, está hablando de lo que tiene que ver con su propósito y con el principio de él, con el fundamento de lo que él viene mostrando, que eso es lo que nosotros no debemos desviarnos, no mirar a la persona, no mirar digamos lo que nosotros, a las apariencias, no mostrar las apariencias. Pero como siempre el ser humano sí seguía por las apariencias,
porque no ha comprendido las cosas de Dios. Y por eso es que a David lo han puesto y todavía lo tienen como el gran David, y tiene que esperar que el Mesías sea de ese David que está por allá enterrado, porque eso no se le ha quitado de la cabeza. O sea que el Señor en el monte Sinaí, Él no los llevó allá para que ellos permanecieran ahí, sino que ellos tenían que seguir el camino hacia la tierra prometida, que también está mostrando un camino hacia donde el Señor iba dirigiéndolo. Pero muchos se quedaron en el monte Sinaí, y hoy en día muchos están ahí en el monte Sinaí y no se han movido, pero tienen una tranquilidad por la apariencia o por la comprensión que ellos han tenido de que ahí están bien. No se han movido del monte Sinaí, siendo que la Nueva Escritura está haciendo la comparación de que ahí se dio un pacto, pero no necesariamente es el pacto con el que Dios le habló a Abraham. Y Abraham comprendió del pacto que Dios le estaba hablando a él, que no era un pacto terrenal ni tenía nada que ver con algo que estuviera ajustado aquí a las normas terrenales, sino que él ya estaba mostrando algo que estaba por encima de todo eso. El pacto de Dios, el que viene interiormente de Dios, que está como una raíz dentro de nosotros y que es su Ruach HaKodesh, eso nunca estuvo por fuera, eso vino de allá arriba, y eso es algo que no tiene ninguna conexión con este mundo. Ya eso es una naturaleza nueva. Entonces ese Ruach no necesita que alguien lo obligue a hacer algo, porque ese Ruach actúa solo. Entonces el hecho de que una persona tenga el Ruach tiene que tener un fruto, tiene que tener una señal de que ese Ruach realmente está en esa persona. Por eso no es por lo que habla la boca, es por los frutos. Esa es la única manera como nosotros podemos entender o podemos evaluar realmente de dónde se está mostrando la fidelidad. La fidelidad se muestra, se capta, no se habla, no son suposiciones. Entonces este tabernáculo caído de David, ya cuando quedó así, no había nadie que lo pudiera restaurar, porque cada día estaba peor. Las 12 tribus terminaron perdidas totalmente, que hasta el día de hoy se discute dónde están esas tribus, nadie sabe dónde están las tribus. Entonces, si ni siquiera existen las tribus científicamente, como se ha tratado de investigar, ya las tribus no existen, entonces no hay forma de que Dios hubiera dicho que iba a levantar el tabernáculo caído de David, sino simplemente porque el poder de Él está sobre todo esto, es mayor que todas estas cosas. Hechos 15:16, que ya es la Nueva Escritura, y están hablando aquí en el concilio de Jerusalén, y estaban reunidos los apóstoles y estaban analizando el asunto de la salvación, que es lo que todo el mundo hablamos, cierto, de la salvación. Entonces fue cuando Jacob tomó la palabra y dijo esto en el versículo 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no formaban parte de la descendencia de Abraham física,
porque nunca estuvieron en esas 12 tribus, ni aparecen registrados en esas 12 tribus, sino que eran personas de las naciones. Entonces Dios visitó por primera vez a los gentiles. Él está dando un acontecimiento que le pasó cuando vio bajar un lienzo, y Dios ahí le da un mensaje y le dice que mate y coma de lo que estaba en ese lienzo. Pero es que en ese lienzo había puros animales inmundos, digamos ratones, cucarachas, gusanos. Y entonces Pedro había visto ese lienzo, y él, ¿qué puede pensar? ¿Qué podía pensar uno si uno le dijeran eso? No, Señor, yo eso nunca lo he comido. Pedro no entendió que tengo que comer gusano, tengo que comer un golero, o cerdo. Él no entendió eso, ¿cierto? Él lo que entendió fue esto que están hablando aquí, que los gentiles no se les debería llamar inmundos, porque era el nombre que le decían el pueblo de Israel. De las 12 tribus le decía a cualquiera que no pertenecía a esas tribus. Y resulta que ellos entendieron entonces que es que el Señor vino a buscar pueblos para su nombre, porque el Señor había dicho que venía a visitarnos. Eso está en una cantidad de textos de la Escritura. Y entonces el versículo 15, estamos en el capítulo 15, versículo 15, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces había una profecía. Disculpe, hermano, ¿cómo hace esa referencia, esa relación entre el tabernáculo de David que está caído con los gentiles? ¿Cómo hacer esa? ¿Por qué él hace esa relación? Sí, bueno, eso es lo que estamos explicando. Tabernáculo caído fue la separación de las 12 tribus, lo que quiere decir que solamente quedó la tribu de Judá, y estaba ahí emparentada con la tribu de Benjamín, pero nada más se conoce como Judá. Por eso hoy en día se habla de judíos. De pronto a ellos se les ha olvidado que también hay otras 10 tribus que están ahí, que ellos no pueden decir que están desaparecidas, pero porque entonces estarían negando la Escritura. Ellos tienen que estar buscando dónde están esas tribus. Entonces, esas tribus Dios las dispersó en toda la tierra, en todas las naciones, para que formaran un linaje con todas las personas de todas las naciones del mundo, y en esas naciones del mundo vinimos a caer nosotros. Entonces nosotros estamos formando parte de esas 12 tribus. Si no queremos hablar por descendencia, porque no nos quieren meter en descendencia, eso no importa tampoco. Eso no depende de Dios, estamos hablando del poder de Dios. Si Él creó a Adán, el Adán de allá del Edén, todos somos hijos de Adán. Es que nadie está desconectado. Entonces con el tabernáculo Dios nos está mostrando la unificación de todas las cosas. La unificación de todas las cosas es un solo pueblo, pero el pueblo se separó, se desprendió. Y las tribus incluso se perdieron tanto que hasta se olvidaron de Torah y de todo. O sea, lo único que quedó con la Torah fue Judá. Pero las 10 tribus, como dice la parábola que leemos, el hijo pródigo, le dicen, ese hijo menor se fue para las naciones allá y se perdió y despilfarró todo. Pero la misma parábola dice que ese hijo luego Dios lo trae y Dios lo recibe, que es el papel que está el Padre ahí. Entonces esa parábola está mostrando también esto, que Dios iba a unificar nuevamente lo que se había partido, porque Dios no es Dios de individual. Él le está formando. Es sorprendente cómo Dios, por medio de un error humano, Él hace su propósito. Porque, bueno, uno quizás puede decir, Dios no le funcionó el plan y las 12 tribus se perdieron y ahora no están.
pero vemos que ese propósito siempre Dios lo tuvo y como él sabía lo que iba a suceder porque por tal razón hizo la promesa de que en última Abraham sería por medio de Abraham, por la simiente de Abraham, él bendeciría a las familias de la tierra. Entonces vemos que por medio de ese error humano, por decirlo así, que las tribus se esparcieron, las 10 tribus que se esparcieron y se fueron y se asimilaron entre las naciones, el plan de Dios siempre en última se mantuvo como él quería. No fue que algo se le salió de las manos, no se le salió. Es lo que estamos hablando. Él tiene un modelo, desde el Edén él tiene el modelo. Y ese modelo va a llegar al final, sea como sea. El Adán se va a casar con la eternidad. Entonces nosotros estamos, digamos que ya acá, allá había, digamos, una maqueta ahí en ese momento como que más pequeña, y ahora la maqueta se hizo más grande como para que la vieran mejor, y nosotros somos parte de ella ya. Entonces nosotros mismos estamos dándonos cuenta por nuestros propios ojos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. No es leer y absorber una teoría, sino que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos todas las cosas que Dios está diciendo. Hermano, Deuteronomio 4 también hace una referencia de lo que iba a pasar con Israel. Dice que Israel se iba a ir a las naciones, se iba a asimilar, iba a terminar adorando a imágenes, iba a terminar adorando otras cosas, haciendo todo lo que estaba contrario al plan de Dios. En Osea, claro. No, es el Deuteronomio 4 está. Pero sí, en Osea también lo dice. Bueno. Y dice que al final, cuando estés allá solo en tu prisión y todo, reconocerás a Dios. Cuando lo reconocieras a él se iba a acordar del pacto, y lo va a volver otra vez. Claro, todos los profetas hablaron de esto. Entonces dice el versículo 17, donde estamos leyendo, capítulo 15 de Hechos, para que el resto de los hombres busque al Señor. Mira lo que significa lo que es el tabernáculo caído. Ahí mismo da la explicación. Eso lo dice, luego usted lee un profeta, lo dice un profeta también, o sea, no, usted Amós. Sí, Amós 9:11. Eso está en Amós también, ¿verdad? Sí, porque el profeta está diciendo, dice, y cerraré sus portillos. Cuando quedaron abiertos, todo el mundo se salió. Por eso es que él todo lo tenía, y también en la Torá es un cerco, también por lo mismo. Si se sale de la Torá, si deja brecha, se sale. Lo que cita Amós también hace referencia a los gentiles a la música. Cuando habla de Amós. Está hablando del tabernáculo caído de David. Y aquí en el Nuevo Testamento estamos leyendo el significado que vieron los apóstoles. O sea, con que ellos hayan entendido esto, nos da a nosotros, es de peso para nosotros. Porque es que toda la escritura, todo lo que es la nueva escritura, está haciendo ese anuncio. Eso es lo que se llama prácticamente el Evangelio, lo que nosotros le conocemos como el Evangelio. O sea, la pregunta es que si Amós menciona, o dicen Hechos, que dice para que el resto de los gentiles busquen al Señor, Amós también dice algo sobre referencia a eso. Bueno, Amós tiene que haber entendido, ¿cierto? Porque no creo que Amós vaya a anunciar eso sin entender lo que habla. Claro que la versión más correcta no es para que busquen. Es que el tabernáculo se refiere a que en ese momento, con lo que narra el Evangelio, es el cumplimiento de la profecía de Oseas y de Amós. Y dice, para que los hombres sean llamados por el Señor. El concepto no es de buscar, sino Dios es el que viene llamando. Entonces, ahí en ese concepto no te hace como que Dios apareció, restauró, para que los hombres busquen. No. Dios se aparece, restaura, reconcilia, y Él viene llamando a su pueblo. Claro. Y ya la concepción es distinta. La promesa de acá es cuando entonces Pedro dice, ahora entiendo la restauración de las 12 tribus, incluyendo a todo el mundo. Versículo 12 lo dice, vamos, versículo 12, estamos leyendo el 11 y el 12 dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Hashem. Claro, no lo dije Edom, es que no es el Edom, Sí. es el Adán.
Hay un juego de palabras, no es Edom como tal, sino léelo como Adán. Adán, el que se sale de la bendición. Entonces ya es distinto. Adán, ok, entonces es el que viene recogiendo. Adán entiéndelo como el mundo. Como la humanidad. ¿Ah? Como la humanidad, ¿verdad? No, Adán es aquel que salió del huerto, pero ahí dice que Edom, dice, no lo lees, no, léelo Adán. Y no es para que lo busquen, sino para que sean llamados por el eterno Dios. Sí, sí, Bueno, lo que quiero aclarar es que sí, ahí también mencionaba a los gentiles. Claro, por supuesto. Es que todos los profetas mencionan siempre lo mismo. Ese es el propósito que viene siendo el llamado. El gentil no tiene la capacidad de buscar a Dios. El eterno Dios es el que viene recogiendo, por ahí dice, restauración de las 12 tribus, incluyendo a los gentiles, porque él es el que llama. Bueno, hermano, entonces dejamos aquí para continuar la próxima parashá, porque sigue el mismo tema del tabernáculo y de la restauración de lo que es el pueblo del Señor. Entonces, nos despedimos de los hermanos. Shavuot para todos los hermanos. Chao.